Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Alejandro Marcano Santel y esto es Sin Filtro por Univista TV. Bueno, estamos recogiendo información de lo que está ocurriendo dentro de la isla, que está viviendo Cuba una noche, madrugada y día, jornadas muy tensas y oscuras, las más oscuras para el régimen, por supuesto, para sus ciudadanos también. Apagones históricos, protestas espontáneas, cacerolazos en La Habana, estaciones de combustible rodeadas por la indignación popular y ahora incluso denuncias de militares sorprendidos robando en plena calle. Tenemos algunos videos que vamos a mostrar. Estaremos también conversando en algunos instantes con Carlos Martínez, empresario cubano, además analista político y conductor de programas de opinión en Radio Mundo. Bueno, mientras el régimen intenta controlar el relato, la realidad parece desbordarlo. Hoy la dictadura admite algo que durante años intentó ocultar: no queda combustible, no hay nada de combustible. No tenemos absolutamente nada, reconoció el propio ministro de Energía y Minas del régimen cubano. El tema de electricidad también vamos a tener a uno de los voceros, al ingeniero Lázaro Guerra, director general de la electricidad, con lo que ha sido su balance. Lo ponen en Caribe, por supuesto, en la televisión oficialista, pero es interesante compartirlo con ustedes. Pero quiero comenzar este espacio con una oferta. Ayer les mencionábamos que Estados Unidos le estaba haciendo un ofrecimiento de $100 millones en ayuda humanitaria, pero que fuera controlada por la iglesia, por instituciones que fuera verificable. El régimen había echado para atrás, pero hoy el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter escribe lo siguiente, lo tienen en pantalla, lo leo de aquí. Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en $100 millones. Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas. De todas maneras, dice el canciller del régimen, aún tomando en cuenta la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica, el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral. Han tenido que recular, han tenido y se tienen que arrodillar ante Estados Unidos. Y en estos momentos será interesante cómo será distribuida esa ayuda, que generalmente los militares de Gaesa se la quedan y después terminan vendiéndosela miserablemente al propio pueblo. Sigo leyéndoles parte de lo que es este tweet, que es interesante, que nos da abre boca de entender cómo el régimen está enfrentando uno de sus días más oscuros frente a un pueblo que está caliente, cansado, hastiado y con ganas de definitivamente conseguir la libertad, y una comunidad internacional, incluso el propio presidente, de que sea la próxima. Tampoco tiene inconvenientes, dice Bruno Rodríguez, en trabajar con la Iglesia Católica, con cuyo esfuerzo de cooperación tiene una experiencia larga y positiva de trabajo conjunto. Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializará. Bueno, esto, como decía, es el canciller Marco Rubio en este viaje que hizo el mandatario estadounidense a China, donde fue con muchos empresarios, y de esto dará cuenta algunos de nuestros colegas aquí en los distintos espacios de Univista TV, se ha referido al tema Cuba. Vamos a escuchar a el secretario de Guerra, al secretario de Estado, Marco Rubio. Cuba, la situación es muy distinta. No existe realmente una economía como tal. Y si hay algo de riqueza en el país, no llega a la gente, ni siquiera va al gobierno. Esa riqueza está controlada por una empresa en manos de altos mandos militares, que concentran todo el dinero y manejan miles de millones de dólares. Se trata de un país donde muchas personas están literalmente comiendo de la basura en las calles, mientras esa estructura controla todo lo que genera ingresos y acumula entre 15 y 16 mil millones de dólares. Es una economía rota, que no funciona, y prácticamente imposible de cambiar. Bueno, ahí estaban viendo, esa es la posición oficial. Marco Rubio puede ir a Latinoamericana, pero también en este viaje hacia China, donde, repito, el presidente Donald Trump, Xi Jinping han tenido unos acuerdos importantes para el mundo. Se trata de dos grandes naciones y llegando a acuerdos comerciales que creo que cambiarán la dinámica comercial y económica del planeta Tierra en los tiempos por venir. La crisis eléctrica nos hace también ver, porque todo está fusionado, y esto no es responsabilidad de ningún bloqueo, esto no es responsabilidad de Estados Unidos, de Donald Trump,
y lo que le han vendido a un pueblo que ya está muy claro de que el culpable de todos sus dolores, de todos sus carecimientos y de toda la tragedia que hoy vive en un momento pico, así como les ha tocado en mediados de los 90 y en otros momentos, no es el bloqueo, es el régimen, que ha sido y ya queda demostrado fallido. Vamos a escuchar, repito, a Lázaro Guerra, director general del Ministerio de Energía y Minas de Cuba. Del Sistema Eléctrico Nacional, la máxima afectación fueron 2.153, muy elevada. La afectación al día de hoy, tuvimos en ese momento de la máxima demanda, no teníamos la unidad 4 de CESPE, que posteriormente se incorporó al sistema, y hubo otros situaciones en el sistema que hizo compleja la operación del sistema en la madrugada. A las 4:58 sale de servicio la termoeléctrica Antonio Videra. La condición de operación en la zona central del país se complejizó aún más, sobre todo con las tensiones, y a las 6:09 de esta mañana, o de esta madrugada, se produce una desconexión, como tú dices, parcial del sistema. En este instante está desconectado el sistema desde la provincia de Ciudad Ávila hasta la provincia de Guantánamo. Bueno, ellos siempre dicen que es parcial, pero generalmente la isla siempre está apagada. Si no es un lugar, es otro. También es un colapso eléctrico que ya no aguanta más sostén. Y sin el combustible, pues muchísimo más. Aquí nos podemos preguntar y se le haremos el requerimiento a nuestro entrevistado Carlos Martínez en cualquier momento, ¿no? Si estamos viendo el principio de un colapso irreversible del sistema cubano. Porque ayer fueron protestas, comenzaron, fíjense ustedes. Intendente es un maricón, Nada, y hay otro recorrido, ya que estamos hablando del combustible, porque lo más delicado en esta crisis no es solo la falta de electricidad, es la pérdida total también de autoridad moral. Veremos y mostraremos vehículos nuevos que tienen, porque para la represión siempre han tenido dinero, pero así están las estaciones de combustible en la isla. Bueno, ahí tienen parte de esa estación. Déjenme repetirles el video para que vean, es corto, pero vacío, silencio, calles donde no hay absolutamente más nada, ¿no? Destrucción, es lo que se puede observar allí. Bueno, según reportes ciudadanos, publicaciones en redes, y hay que aclararlo, hay muy pocos videos porque hay una total desconexión y evidentemente es difícil incluso tener contacto telefónico con la gente dentro de la isla, ¿no? Pero hay muchas denuncias que han circulado entre la noche y la madrugada, la noche del 13, la madrugada de este 14. Los focos de mayor tensión y protestas espontáneas se concentraron en varios puntos de La Habana y otras zonas del país. En el municipio de La Habana, el Nuevo Vedado, vecinos realizaron fuertes cacerolazos tras 24 horas sin electricidad. En el Vedado hubo reportes de cazuelas en la zona de Jota, entre Calzada y la Novena. En San Miguel de Padrón, que fue donde más se oyó, circularon denuncias de tensión social y críticas contra autoridades militares y autoridades. Vamos a poner y recordar algunos de estos momentos. Mira, mira, para el galeón, para adentro, se formó, mira. Estaba bien hacer, estaba bien, graba ahí. El pueblo con la policía. Mira, se están jugando dos placeres, mi hermano, placeres. Mira, para el galeón, para adentro, se formó, mira. Estaba bien hacer, estaba bien, graba ahí. El pueblo con la policía. Bueno, para que ustedes vean, es otra denuncia. Los policías vestidos de civiles o paramilitares vestidos de civil con detenciones rápidas y ya tenemos por ahí unas cifras de prisoner defenders
la ONG, que habla de 1.200 presos políticos, probablemente esta lista aumente. Hay un recorrido que también hacen los periodistas y le doy la cortesía a cada uno de ustedes desde Univista TV, porque es momento de difundir estas informaciones, estas imágenes, para que el mundo entero sepa lo que realmente está viviendo la isla de Cuba. Así que gracias a todos de los que hemos tomado material. Aquí no pretendemos sino darle las gracias y sumar, no restar. Andaba candela en todas las casas. En la basura, estoy de patrulla, con poco David. Bueno, gracias a Jorge Castro por también este video. Hay uno que muestra las unidades policiales del régimen, nuevecitas, porque para eso sí hay dinero, para eso no hay bloqueo, ¿no? Déjenme buscarles ese video y compartirlo con ustedes. Entre tanto, el senador Scott, también pendiente de lo que está ocurriendo, en un tuit, pues ha señalado que serán próximos, que las horas están contadas, y bueno, y aquí estaba señalando desde sus redes sociales que tienen el tema de Cuba como una gran prioridad. Nos ha llegado también un video a la mesa de trabajo de Sin Filtro en Univista TV de funcionarios militares, porque aquí la crisis es solo para el pueblo. E incluso aquellos que trabajan y son parte de la mano de represión del régimen, pero son pueblos, siguen sufriendo los embates y quizás tengan un poco más de privilegios que el resto de la población, pero se ven obligados, presunta y alegadamente, a robar como fue captado este señor aquí. Graba al ladrón. Un tipo cataguardia, compadre. Ataguardia, falta de respeto, este. No, caí, ¿verdad? ¿Cómo que tú te llamas, Ufón? Como tú eres. Míralo. Caí, ¿verdad? Caí. Caíste, ¿quién que te obligó a robar? ¿Quién te obligó a robar? Nadie, compadre, pero bueno. Entonces, Como me dijo que era... ahora es que tú estás grabando. Después vean qué es lo que está pasando. Estas cosas están necesitadas en el día de hoy, pero por la falta de conectividad ha sido difícil tener más videos y es difícil así que, bueno, en resumen, antes de pasar con mi invitado y quien desde Radio Mundo hace contactos a diario, también se le ha dificultado mucho el día de hoy presentar pues testimonios de lo que está ocurriendo dentro de la isla. Porque hoy el castrismo y el cubano dentro de la isla, que es una gran cárcel, están enfrentando tres crisis simultáneas: la energética, la económica y la de legitimidad. En resumidas cuentas, hay mucho miedo del régimen para los tiempos que le tocan. Repito también, el informe Prisoner Defender, que fue publicado en la mañana de hoy, despunta el discurso oficial. Hay más de 1.260 presos políticos actuales. Las autoridades, nosotros señalamos también en horas pasadas que habían señalado que no había presos políticos, dicho por el propio Canel. Hay presos, señores, según este informe, sin atención médica, denuncias de tortura y abusos sexuales. El régimen cubano intenta proyectar control, pero cada vez admite más debilidad. Esto, con lo que comenzamos, este reconocimiento de Bruno Rodríguez, el canciller de la tiranía, pues demuestra que van a tener que arrodillarse y probablemente veremos que tengan que ceder a aquello que hemos comentado también, que tiene que ver con negociaciones que se están haciendo con la dictadura para alcanzar la libertad dentro de la isla, ¿no? Bueno, porque el régimen, a pesar de este intento de proyección de control, no tiene combustible, culpa de ellos, no tiene ninguna capacidad energética, culpa de ellos, no tiene aliados sólidos, ahí está la reunión del presidente Trump con China también, no es culpa de ellos, y las protestas creciendo incluso en cualquier rincón, desde La Habana hasta de punta a punta de la isla, también es responsabilidad de ellos. Y aquí estamos con nuestro invitado, Carlos Martínez, como lo había presentado. Carlos, ¿qué tan grave es que el propio régimen
admita públicamente que no les queda combustible para ti? Bueno, primero buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa siempre es muy seguido, muy bueno, yo de hecho lo sigo mucho. Eh, Mira, ya no es Radio Mundo, ahora es Uno Next Latino, pero bueno, no importa. En mi corazón sigo siendo el director de Radio Mundo y ahora tengo un programa de entrevistas desde la isla de Cuba, desde adentro de Cuba, que se llama Noticias de Cuba, que se transmite por Uno Next Latino todos los días de 12 a 1 del día. Ok, ¿qué sucede con lo que me estás preguntando? El régimen tiene la capacidad de reconocer, porque ellos no, mira, el régimen no tiene una gota de dignidad. El régimen siempre se ha victimizado y ahora mismo a ellos no le queda otro remedio porque lo que está viendo alrededor de él es muy malo para él. Se ha quedado sin aliados, se ha quedado sin gente que lo respalde, está pasándole igual que a Maduro, ellos se vieron en ese espejo, donde todos los países le han dicho a Donald Trump, ¿sabes qué? Tienes luz verde para que hagas con Cuba lo mismo que hiciste con Venezuela o lo que te dé la gana. Y eso ellos le temen mucho. Esta parabuconería de ellos que cada rato salen y dicen eso no es nada, no pasa de ahí. Ellos en este momento saben que no le queda vida. Ellos no le quedan opciones de ningún tipo. Y por eso será que estamos viendo protestas, Carlos, que han comenzado a verse incluso en zonas tradicionalmente controladas en La Habana, de La Habana, que eran aparentemente afectas a la revolución. Bueno, mira, La Habana, la ciudad capital de Cuba, siempre fue privilegiada en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto a ciertas cosas, la alimentación, la salud pública, siempre fue un poco más privilegiada y las migajas que tenía el régimen para dar se las daba La Habana. Y entonces las partes interiores del país se veían ciertos determinados focos de manifestaciones, pero que no, por la misma incertidumbre y por la misma situación de no conexión que había, no se sabía qué estaba pasando. Pero ¿qué pasa? Esto en La Habana ahora es muy relevante. ¿Por qué? Porque ya ellos no tienen forma de omitir lo que está pasando en La Habana. Ya ayer hubo manifestaciones en San Miguel del Padrón, hubo manifestaciones a 2 cuadras de la Embajada Americana, hubo manifestaciones a 4 cuadras del Comité Central del Partido, han habido manifestaciones en San Miguel del Padrón, en playa. Anoche le cayeron a golpe a la gente en playa por estar reclamando, porque fíjate, Alejandro, esto no es un problema de reclamar ni de manifestarse, esto es un problema de que ya la población cubana necesita una respuesta de parte de la tiranía y la tiranía no tiene respuesta que darle. Claro, fíjate, y ahora eso que tú estabas señalando de los golpes, están usando civiles, según denuncia, y este video que estamos mostrando en pantalla, civiles o paramilitares para detener a manifestantes. Esto demuestra, Carlos, miedo del régimen a otro 11J. Mira, la tiranía cubana todo el tiempo ha utilizado estos paramilitares. Recordemos el 5 de agosto de 1994, cuando salieron hombres con un pullover del contingente Black Roca Carderío, que era un contingente de constructores dentro de Cuba, pero ¿qué hicieron? Vistieron la gente de la seguridad del Estado con ese pullover para que la gente pensara que era el pueblo enardecido el que estaba dándole golpe a los manifestantes. Esto siempre, este patrón, ellos lo han tenido siempre. El pueblo nunca ha ido contra el pueblo. El pueblo de Cuba no va contra el pueblo. Esos son agentes de ellos que van contra el pueblo, pero los visten de civil para no quedar como que es los militares atacando al pueblo. Pero esto todo el mundo sabe que son paramilitares. Esto no tiene otra lectura. Te pido brevedad en las próximas preguntas para poder hacerte varias, ¿no? Hay muchas inquietudes que tenemos desde afuera con la poca información, aunque tú generalmente en tu espacio de radio siempre tienes entrevistados, yo también te sigo a ti, me encanta, porque logras tenerlos y pulsarlos. Hoy te ha sido difícil. Y en base a eso te hago el siguiente cuestionamiento. ¿Estamos, Carlos, viendo un deterioro irreversible del modelo cubano? Correctamente. Ya en este momento estamos en un momento agónico. La tiranía está en un momento agónico. La tiranía no le queda más tiempo. Ellos lo saben. Donald Trump no está jugando. Donald Trump es un tipo que cuando dice, dice, y cuando dice, simplemente él lo va a hacer. Y ya en este momento
la tiranía terminó sus últimos tiempos. Lo que le queda a la tiranía son 2 o 3 meses de vida. Carlos, fíjate que en Venezuela se habla después, el 3 de enero, que muchos militares ayudaron a la administración Trump y a Delcy, a quien haya vendido, no tenemos duda que son los tutelados, Delcy y su hermano, ¿no? Para su entrega. ¿Crees que pueda en la isla producirse una fractura interna dentro de las Fuerzas Armadas o del aparato represivo? Sin duda hay una fractura interna. Sin duda hay una fractura interna. Lo que pasa es que hay mucho miedo dentro de los militares porque el régimen se ha dado a la tarea durante 67 años de meterle miedo a los militares y hacerle creer a los militares de que ellos están penetrados uno con el otro. El régimen ha puesto en contra no solo a la familia, no solo a los cubanos, sino a los militares también. Y no hay ningún militar que tenga el valor de decirle al otro lo que va a pasar. Pero cuando llegue el momento, vamos a ver que hay una fractura total dentro del cuerpo militar de la dictadura cubana. Carlos Martínez, ¿qué escenario ve en las próximas semanas? ¿Más represión, más protestas o ambas cosas al mismo tiempo? ¿Y hasta cuándo cree que eso realmente... ¿Crees que es imparable a pesar de que me has dicho y ratificas que está en un momento definitivo que pueda ocurrir esto prolongado o va a ser corto y generará un cambio? No, va a generar un cambio. El 20 de mayo, la fecha del 20 de mayo es una fecha muy importante para el pueblo de Cuba. La fecha del 20 de mayo es la fecha cumbre para el pueblo de Cuba. ¿Qué pasa? Que cuando la administración de Donald Trump vea que el pueblo de Cuba está completamente en la calle, sin retorno a su casa, entonces cuando la administración Trump va a tomar la decisión de invadir, de intervenir o de hacer una extracción, cualquiera de las 3 cosas. El pueblo cubano está esperando por la administración Trump porque saben que la única esperanza que tenemos es la administración. Definitivamente, pero ya no va a haber más prolongación. Esto es un corto plazo, lo que le queda a la tiranía cubana es muy poco tiempo. ¿Confías en la administración Trump que realmente no haya una negociación? Porque le he preguntado a muchas personas de una posibilidad de un tutelaje como ocurrió con Delcy Rodríguez. ¿Tú ves que pueda producirse derrumbando la estructura castrista desde dentro y trabajando con el cangrejo, no sé, con cualquier pieza que permite el desmontaje de esa estructura criminal? No, yo no veo eso, porque fíjate, las condiciones de Cuba no son las condiciones de Venezuela. En Cuba hay una ley Helms-Burton que impide todo tipo de cuestión que pasó en Venezuela. En Cuba no va a pasar. En Cuba no va a haber negociación con la tiranía. Lo ha dicho Marco Rubio muchas veces y lo ha dicho Donald Trump muchas veces, que es remover la tiranía cubana, remover la dictadura cubana total y absolutamente. Y si hay algún tipo de negociación, en principio, en el paso del tiempo, vamos a ver que eso termina. Pero lo que va a haber en Cuba es un gobierno de transición y el sustituto para la tiranía cubana está dentro de los Estados Unidos, Romero. Bueno, no te voy a preguntar, lo dejaremos por otro momento porque ahora todavía tenemos el problema hirviendo, ¿no? Este colapso humanitario. Bruno Rodríguez hoy aceptó, sabe que ellos van y vienen, la ayuda de los $100 millones de la oferta que le hace Estados Unidos. Siempre Estados Unidos, siempre, tú lo sabes mejor que yo, ha ayudado al pueblo cubano. Siempre también el régimen cubano se ha robado esas ayudas. ¿Qué de diferente puede haber? ¿Cómo puede ser eso? Algunos analistas dicen que es una trampa que le puso Trump a Díaz-Canel y a su organización. ¿Cómo se manejaría esto según tu criterio? Esa ayuda humanitaria actual para que el mundo vea que no se está muriendo de hambre en ese pueblo por culpa de Estados Unidos, ni por ningún bloqueo, sino por el bloqueo precisamente de esa tiranía para tener libertad. Mira, la oferta de la ayuda económica de los Estados Unidos a la tiranía cubana y al pueblo de Cuba, mejor dicho, no a la tiranía, porque ese es el punto clave aquí, que el punto álgido es, Bruno Rodríguez siempre está haciendo el ridículo, pero ahora lo hizo más todavía. Y la administración Trump, en la boca de Marco Rubio, le demostró que los $100 millones están disponibles. Pero vamos al punto. La tiranía cubana se ha mantenido en los últimos tiempos en el poder porque ha tenido un conducto de alimentación desde los Estados Unidos. Todo el consumo de alimentos que hay hoy por hoy dentro de Cuba va desde los Estados Unidos, excepto algunos buchitos
que andan por ahí, que eso no resuelve ningún problema. Pero el grueso de la alimentación del pueblo de Cuba va de aquí. Lo que pasa es que ellos en las MIPYMES, ellos venden el producto de aquí a un precio que es inalcanzable para el pueblo de Cuba. Por eso es la miseria que hay. Pero ahora lo que pasa con Bruno Rodríguez es que él está buscando la manera de ver cómo se roban ese dinero y no han encontrado la manera. ¿Por qué? Porque la administración Trump está diciendo que ese dinero va a llegar por medio de la Iglesia Católica, por Cáritas. Y ahí no hay forma y manera que la tiranía cubana tenga acceso a él. Pero ya no le queda más remedio que aceptarlo. ¿Por qué no le queda más remedio? Porque ya ellos no les pueden explicar al mundo del por qué la represión dentro de Cuba, de por qué el colapso de la tiranía, de por qué si se están alimentando de los Estados Unidos, no hay forma y manera de que ellos puedan prosperar. Pero lo que tú dijiste ahorita con respecto a la represión va a aumentar. La represión va a aumentar porque estos son los últimos coletazos que ellos están tirando. Y ellos van a dar el todo por el todo para después dejar, fíjate, lo que va a pasar ahí es que la cúpula gobernante se va a ir, y los terroristas que están oprimiendo al pueblo se van a tener que quedar y enfrentar las consecuencias. Van a tener que enfrentar las consecuencias. Esto no hay forma y manera de que ellos puedan evitar eso. Yo le hago un llamado a la cúpula de la tiranía cubana que bajen un poquito, porque esos terroristas que hoy están reprimiendo al pueblo van a tener que pagar. La justicia le va a llegar y ellos parece que no lo entienden todavía. Así es, Carlos, te agradezco de verdad y los contactos seguiremos hablando para conocer el desarrollo de esta noticia que yo también creo, después de 67 años y más de 20 en cobertura aquí en el exilio, también como venezolano, pero con muchas amistades y como tú entre ellas, creo que es un punto de no retorno. Bueno, yo estoy dispuesto a colaborar contigo, con todas las personas que entran dentro de Cuba, desde adentro de Cuba todos los días. Entran hasta 5 o 7 personas dentro de Cuba, unos que son conocidos, otros que nadie los conoce, pero sí son cubanos que dan la denuncia. Yo colaboro contigo sin ningún problema en mi programa Noticias de Cuba para tu programa también y para este canal, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu invitación. Gracias, Carlos. Señores, era Carlos Martínez con quien conversábamos. Para cerrar, cuando Cuba, y lo podemos decir sin tapujos, no solo enfrenta hoy apagones, enfrenta el cansancio, el hastío de un pueblo que lleva décadas sobreviviendo entre promesas incumplidas, miedo y sobre todo mucha miseria. Y cuando la oscuridad deja de provocar resignación y comienza a provocar rabia, los regímenes tiemblan. Gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Los veo en una próxima oportunidad. No dejen de suscribirse a nuestro canal y recuerden que estamos haciéndole seguimiento hora a hora aquí en nuestra plataforma a lo que ocurre en Cuba y también en Venezuela. Hasta pronto. Gracias. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de una alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.